La Municipalidad de La Florida pidió al Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, una autorización para cultivar marihuana con fines medicinales. Esta iniciativa apuntaría a beneficiar a unos 200 pacientes que están afectados con cáncer. Queremos ahondar en este tema, para eso nos acompaña el médico experto en políticas de drogas, Sergio Sánchez, quien justamente asesora este plan de la Municipalidad. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarme. Doctor, antes de entrar en el tema estrictamente médico de los efectos y de cómo eventualmente podría ayudar la marihuana a combatir los dolores y los efectos de una enfermedad como el cáncer, la pregunta que surge de fondo es si es realmente viable, por lo que usted ha podido conversar con el alcalde, por su participación en este programa, que un municipio pueda realizar acciones que por ley en Chile no están permitidas. Probablemente tener marihuana en algún lugar, en plantaciones importantes, significaría la llegada de carabineros con una orden, incautar, es decir, no es como plantar matico, digamos. Entonces, ¿es realmente viable? Bueno, yo creo que sí es viable. ¿Ya? Yo creo que, digamos, sé que la ley 20.000 permite el uso para fines medicinales y científicos de todas estas sustancias que están enlistadas como estupefacientes o psicotrópicas, por una parte. Por otra parte, el decreto 867 de la Presidencia regula, digamos, las condiciones que debe tener una persona para ser autorizada a cultivar estas especies vegetales. Y tomando en consideración esas dos cosas, que este va a ser una plantación de cannabis sativa o marihuana para ser utilizada con fines medicinales y se van a cumplir con todos los requerimientos que la ley 20.000 requiere para obtener la autorización, siento que debiéramos ser, digamos, autorizados a llevar adelante la iniciativa, digamos. Doctor, ¿qué es lo que hace la marihuana o la cannabis en un paciente que tiene cáncer? Siempre uno escucha y dice, bueno, ayuda a combatir el dolor. Pero quisiera pedirle si usted me pudiera ayudar a entender el efecto químico, biológico, lo que pasa en un organismo con un paciente que enfrenta una enfermedad como esa cuando consume marihuana. Bueno, la marihuana es una planta que tiene bastantes sustancias que podrían ser consideradas como químicamente activas en el cuerpo humano. Dos de estas se han visto que tienen, digamos, la mayor actividad hoy en día, que son el THC, que es el que hace también el efecto, digamos, sobre la actividad mental de la persona, lo que se podría llamar, así entre comillas, estar volado. Y la otra, que es el cannabidiol o CBD, que es un analgésico muy potente. Estas dos sustancias se pueden extraer de la planta hoy día con un método químico más o menos sencillo, y lo que el proyecto pretende es encapsularlas de manera tal de que las personas las ingieran por vía oral. Y lo que nosotros esperamos es que estas personas que sufren de cáncer y que sufren de dolores asociados al cáncer sientan, digamos, un alivio en el dolor, pero también en un aumento del apetito y una disminución de náuseas y vómitos, que también son efectos secundarios de las terapias, digamos, médicas tradicionales. Correcto. Entonces se inserta como en la línea de trabajo de lo que sería la medicina paliativa para manejo del dolor y efectos adversos de la terapia oncológica en estos 200 casos. Doctor, una pregunta práctica. Si desde la hoja o desde la marihuana se extrayeran estos dos elementos que usted me menciona y se encapsulan, como usted me lo dice, ¿eso seguiría siendo marihuana propiamente tal? Sería un preparado farmacológico, claro. Que ya no sería la droga pura que normalmente la gente que consume esto la toma o la adquiere para relajarse, inspirarse, comer, etcétera. Claro, no, esto no sería un proyecto para fumar marihuana, sino que sería un proyecto que extrae los principios activos de la planta, que son varios, los encapsula y los utiliza en un protocolo médico, digamos. Desde ese punto de vista sería mucho más viable hacerlo así y que fuese aceptado que legalizar la marihuana en la hoja en la totalidad, por así tratar de exponerlo, ¿no? Claro, sí, usted lo dice bien, es por esa razón. ¿Qué efectos colaterales, así como tiene una serie de beneficios, de acuerdo a lo que usted me señala, para los efectos paliativos, qué efectos colaterales podría traer? Hay quienes señalan que podría generar adicción. Hay ahí un tremendo debate respecto de la marihuana. ¿Qué efectos tiene? Bueno, como efectos adversos, como todo fármaco tiene efectos adversos, el más descrito, digamos, es que ciertos consumidores que se aproximan, digamos, de manera ingenua a la planta, puede producirse algunas veces ataques de pánico, ¿ya? Porque realmente el efecto de la planta se siente y a veces eso descoloca a la persona, personas que son más inquietas, digamos, o más
ansiosas les puede producir esto. Ese es uno de los efectos. También puede producir somnolencia, puede producir sueño. ¿Adicción? Adicción no está demostrado que produzca adicción. Me atrevo a decirlo, que no existe ningún estudio que muestre realmente que produce adicción. Hay una discusión entre psiquiatras y científicos que dicen que puede producir dependencia psicológica, que tiene que ver con la necesidad de usarla, digamos, en razón a una estructura mental determinada. Pero a mi juicio eso tampoco está fidedignamente demostrado. No hay una discusión muy intensa. Esa es la realidad, digamos. Doctor, ¿por qué cree usted que en la medicina o en el mundo farmacológico no se ha podido encontrar una droga y digo droga refiriéndome a los medicamentos en su generalidad, que pudiera ayudar probablemente a combatir los dolores y todos los malestares que genera una enfermedad como el cáncer, y tengamos que entrar en este tema que es siempre polémico, y por eso que mi pregunta viene un poco antes, antes de entrar a discutir, que puede ser eterno? ¿Qué ha pasado con la farmacología que probablemente no ha investigado? No lo sé, y por eso es la pregunta al mundo científico en esto. El dolor tiene un componente subjetivo, personal y propio, digamos, de cada uno de nosotros, que es muy difícil de cuantificar. Y la lógica de la medicina occidental en los últimos 200 años ha sido muy positivista, muy orientada a medir, a cuantificar y a tomar medidas. Por lo tanto, ese componente subjetivo es precisamente este otro tipo de fármacos que afectan, digamos, la subjetividad mental de cada uno de nosotros, es lo que viene, digamos, a modular y a trabajar a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que el mea culpa que debiéramos hacer nosotros los médicos tiene que ver con eso, con intentar llamar de nuevo a nuestro campo de trabajo a los aspectos más humanos y más subjetivos que tiene el trabajo, y dejar un poco de lado las mediciones más estadísticas y más positivistas, que son las que han predominado los últimos años. Le ha tocado a usted, intuyo su respuesta, pero quiero saberla de su boca, digamos. ¿Ha logrado tener usted experiencias médicas con personas que hayan tenido un cáncer severo y que hayan tenido que recurrir, en la medida de sus posibilidades, a la marihuana como un agente paliativo para combatir dolor y los otros efectos? Tenemos, sí. Conozco pacientes que han tenido que utilizar marihuana y que han utilizado antes morfina o tramadol, que son los opiáceos que, digamos, que la ley hoy día más regulados tiene, pero que por distintas razones estos opiáceos, medicamentos, no funcionan en ellos. Entonces han debido ocupar cannabis y con esa medicina les ha ido bien, digamos. Ahora, todo esto está como en un marco de clandestinidad, y que también es uno de los goles, digamos, del proyecto, es que como que saca la luz y transparenta esta situación, porque resulta ser que, pese a que la ley 20.000 permite el uso medicinal, la ley 20.000 no facilita el acceso a esta sustancia. Entonces, de una u otra manera, las personas que quieren consumir tienen que acceder al mercado negro o cometer un ilícito preparatorio para un acto lícito, que es el consumo. Doctor, ¿qué pasa con aquella afirmación que, por ejemplo, señala que la marihuana efectivamente, el THC y sus componentes que usted me mencionaba, logran su objetivo, que es mitigar el dolor, incentivar un poco la ingesta de alimentos, etcétera, pero una vez transcurrido el efecto se vuelve a lo mismo? Y por lo tanto alguien decía por ahí, bueno, habría que estar volado con un enfermo de cáncer todo el día para que efectivamente dejara de sentir esas molestias horrorosas que genera la enfermedad. ¿Qué reflexión se puede hacer ahí respecto a eso? Bueno, eso podría ser digamos, yo pienso que el espectro de respuestas de las personas es muy variable. Ese sería un caso extremo, casi una caricatura. Podría llegar a ocurrir, pero yo me imagino que la mayor parte de la gente se moverá en un rango intermedio, donde necesitará consumir la sustancia ojalá una vez al día, ojalá más hacia la noche, porque como produce algo de sueño y facilita, digamos, el dormir bien, sería mejor que lo tomara en la noche y evitar eso que dice usted. Y si eso fuese así, poner restricciones para ciertas actividades, como por ejemplo manejar un vehículo motorizado, o qué sé yo, andar en bicicleta. Doctor, ¿a qué atribuye usted que no se haya, siguiendo el argumento que usted me plantea respecto de los efectos que tiene, entonces si es así, ¿a qué atribuye usted que no se haya podido legislar o abordar el tema pensando exclusivamente en que sea utilizado para fines medicinales?
No sé si tendrá que ver con que probablemente hay temor en la autoridad de que esto se desbande y que probablemente alguien diga, mira, yo en realidad soy jaquecoso, entonces como tengo dolor, yo me tengo que fumar un pito de marihuana, y hay otro que va a decir, mire, yo también tengo dolores tremendos en los huesos porque tengo problemas óseos. Claro. Y así se empieza a generar, probablemente vaya por ahí, o esta idea que yo tiro al ruedo puede ser un poco loca. Es curioso lo que dice usted, nos lo comentó la semana pasada un político de la ciudad de Denver, Colorado, que nos vino a hacer una charla de cómo había sido el proceso allá en Colorado. Ajá. Porque ya usted sabe que la marihuana ya es libre para uso médico, para uso y también recreacional. Okay. Entonces él nos decía que al principio ellos conversaban con la policía y la policía les decía, hemos visto un aumento de los dolores de espalda increíble. ¿Ya? Pero claro, tiene que ver con ese estatus y con ese ánimo de ir a probar lo que probablemente ha estado prohibido por harto tiempo, que se ha visto que los países que liberalizan esta sustancia tienen un aumento momentáneo de consumo, pero después se tienden a regularizar las cifras, como cuando pasa la novedad, digamos. Y en segundo lugar, yo creo que las autoridades están, digamos, las autoridades que tenemos son fruto también del tiempo en el que vivimos, y este es un fenómeno nuevo. O sea, yo pienso que este es un fenómeno que surge a fines de los años 70 en Europa con los coffee shop, el cambio de política de droga, pero los usos medicinales recién se vienen a reconocer a finales de la década de los 90 en Estados Unidos y en Europa. Entonces yo creo que estamos en la vanguardia de un proceso que ha costado que permee, que ha costado que se reconozca, pero yo creo que hay altas posibilidades de que ya Chile dé un paso hacia adelante y sea capaz de reglamentar esta situación de una manera bien civilizada y óptima para toda nuestra gente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a comentar de este tema aquí en el estudio CNN. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Que le vaya bien.